Muy buenas tardes a todos otra vez. Acá estamos nuevamente conectados. Acabo de mandar la invitación al doctor Octavio. Listo, ahora sí. Perfecto. Ok, doctor Octavio, ¿cómo está? Doctor Rómulo, buenas noches. Qué lucha tan macha, hombre, qué barbaridad. ¿Ah? Bueno, Llevamos 2 horas pegados en esto y eso es lo que pasa cuando uno no es el tigre pues en el tema de este tipo de tecnología. Es primera vez que dictamos una charla aquí por este medio. sí, claro, no, pero igual la gente está aquí, se está conectando, la gente está muy pendiente. Y además que ya sabemos que la clave para una próxima vez es desinstalar el programa, el instalar y volverlo a instalar. Eso fue lo único diferente que se hizo. Eso fue lo que hicimos, sí, total. Claro. Entonces, tenemos más personas conectadas, unas 6:32 de la tarde y estamos en compañía del médico veterinario, el doctor Octavio Izaza. Él es egresado de la Universidad de Caldas. Además de eso, tiene una especialización y también maestría en reproducción bovina de la Universidad de Córdoba en Argentina. Y el tema de hoy, como ustedes saben, es el manejo de la vaca, de la vaca problema y por eso estamos conectados en este momento con el doctor Octavio. Doctor Octavio, entonces damos comienzo a esta charla técnica por parte suya. Muchas gracias, doctor Rómulo. Es un gusto para mí estar aquí, pues tanto que insistimos, estuvimos a punto ya de tirar la toalla. Pero bueno, em, es un tema. La verdad que es un saludo para todos los que nos oyen, un saludo muy especial. Yo quiero hacer una charla muy práctica, no quiero incurrir mucho en términos muy técnicos, muy desconocidos para muchos, o sea que esta charla no sencillamente sea interesante y que genere discusión, porque definitivamente lo único que puede hacer uno en ganadería para no tener vacas problema es no tener vacas. Todos, absolutamente todos los tenemos y tenemos que establecer definitivamente una diferenciación entre lo que son las vacas abiertas y lo que son las vacas problema. Ujú. La vaca problema tiene definitivamente unas condiciones especiales y también al mismo tiempo es una vaca abierta, porque es una vaca que va a seguir vacía durante mucho tiempo y definitivamente va a deteriorar las cifras del lato. En estos 35, más de 35 años yo que llevo ya visitando ganaderías, tanto de carne, pero especialmente de leche, eh, normalmente el ganadero, de alguna manera y sin querer, enmascara las cifras. ¿Por qué? Porque saca la vaca problema del análisis general del acto. Y le dice a uno, no, doctor, esa fulanita no la tengamos en cuenta porque es que esa va para descarte. Y resulta que en un muy próximo pasado, esa vaca ayudó a deteriorar las cifras que se están presentando en el momento. O sea, la vaca debe permanecer en los cálculos de la finca y afectando los índices mientras esté presente. Ese es un error muy común que se comete. Y otro muy común es que el ganadero sencillamente le dice a uno, no, mire, es que en la última palpación me fue muy bien. Tuve de 100 vacas que palpamos, 80 estaban preñadas. Pues que resulta que las que estaban preñadas pueden estar arrastrando un lastre de vaca vacía desde hace mucho tiempo, o, que normalmente equivale a ser una vaca problema, ¿cierto? Ujú. Entonces, las características de una vaca problema es que sea normalmente menor de 10 años. Esa es la primera condición. ¿Por qué? Porque las vacas mayores de 10 años inevitablemente empiezan a tener unos trastornos de origen hormonal que va a afectar su reproducción. O sea, aquí en mi casa y los paisas decimos que los paisas ahí deben estar algunos de Medellín diciendo que los de Manizales no somos paisas, pero bueno, nos consideramos de esa misma raza. Y sencillamente eh, decíamos aquí que vieja se puede tener los papás, los abuelitos y la música.
y que de resto uno no debe tener en la vida nada viejo. Pero en realidad las vacas viejas ofrecen empiezan a ofrecer muchas dificultades reproductivas. Otra condición de la vaca problema es que la vaca problema, a diferencia de la vaca abierta, ha estado expuesta a inseminación o a toro y no ha Ujú. quedado preñada. Mientras que la vaca abierta sencillamente puede estar en un anestro superficial o un anestro profundo, ¿cierto? O la vaca abierta puede estar en compañía de un toro que nunca evaluamos, que tiene un tema de fertilidad o de poca fertilidad o de subfertilidad y que no preñan las vacas, ¿cierto? Y que las vacas son cíclicas y normalmente no evaluamos el toro. Y a pesar de que los toros tienen un efecto en la ganadería que es exponencial, mucho más que las vacas, porque es que el hecho de que el toro esté con 30, con 50 vacas, la capacidad de transmitir sus problemas es mucho más amplia que el de la vaca individualmente. Y nosotros nos olvidamos de que un toro debe estar en servicio 3 meses y debe descansar uno, y que debe estar sujeto a pruebas de fertilidad y que de vez en cuando le debemos hacer los lavados prepuciales y le debemos hacer un manejo y un examen físico, constatando que el toro oiga, vea, huela, en fin, todas esas cosas. De los toros nos olvidamos mucho y después decimos, ah, carajo, es que estas vacas no preñan y resulta que nunca, casi nunca vamos al toro. Otra condición para que sea vaca problema es que la vaca no presenta anormalidades ni a la palpación ni a la ecografía diagnóstica. O sea, la vaca a los exámenes que le hacemos pasa sin ningún inconveniente. Y retorna al calor luego de varios servicios. Esa es otra condición de la vaca problema. Entonces, que quede claro, la vaca problema no es la misma vaca abierta. Tiene que tener estas condiciones. Y no presenta nunca descargas anormales de origen genital que muestre que está sucia, ¿cierto? O sea, la vaca es una vaca aparentemente normal, pero que nos está repitiendo permanentemente. Entonces, hay varios factores que debemos tener en cuenta, ¿cierto? A la hora de evaluar el tema reproductivo de las vacas. Y es que normalmente las vacas no fallan en el proceso de fertilización. O sea, las vacas lo que fallan es en el mantenimiento del gameto. O sea, las pérdidas tempranas y tardías están siempre presentes en nuestra ganadería y en todas las ganaderías. Pérdidas tempranas son las que ocurren desde el momento del servicio hasta más o menos los 25 días. Por memotecnia es bastante fácil de aprender. Y las vacas tardías van de los 20, de pérdidas tardías van de los 25 a los 45 días. ¿Correcto? Entonces, de 0 a Pero 25, la vaca tuvo pérdidas tardías. De temprano. voy a interrumpirlo. Es muy complicado lograr identificar esa pérdida embrionaria en los primeros 25 días, porque no hay forma de poder detectar que hay una muerte embrionaria o sencillamente la vaca no queda preñada por otro factor. Correcto, sí. Normalmente las pérdidas que notamos es cuando la vaca vuelve a celo, casi que después que ha sido diagnosticada preñada a los 26 días por ecografía o a los 30 por palpación rectal. Y ella vuelve a celo y quiere decir que tuvo una pérdida que estaba entre los 25 y los 45 días, lo que llamamos pérdida embrionaria tardía. Claro. Correcto. Y Y de los 45 días en adelante se considera que son pérdidas embrionarias, pérdidas fetales, ¿no? Básicamente esa es la condición. ¿Y qué Sí. factores se debe esa pérdida embrionaria? O sea, si de pronto ese embrión no queda, no se concibe, sino hay una pérdida embrionaria hasta el día 45, ¿cuáles son esos factores que pueden estar ocasionando? Es que son múltiples factores y nosotros los veterinarios siempre estamos pendientes de la función básicamente ovárica, Ujú. pero no de los ambientes uterinos. Y los ambientes uterinos tienen que ser propicios para que el embrión sea reconocido, ¿cierto? Sea madurado, sea ligado y sea elongado dentro del útero.
O sea, y todo eso tiene eso ocurre en los primeros 45 días. Todos esos sucesos que les digo. Entonces, el embrión, el embrión tiene una particularidad también, ¿cierto? Y es que el embrión maneja un mecanismo de reconocimiento a través de un proceso bioquímico que se llama interferón octavo. Pero yo no quiero caer en esos términos tan técnicos. Muchas veces el embrión tiene ese mecanismo alterado y no es reconocido por la vaca, ¿cierto? Entonces inmediatamente se reabsorbe, ¿correcto? Ya. Pero yo insisto mucho en los ambientes uterinos porque normalmente una tercera parte de las vacas, ¿cierto? Que son muy responsables de las pérdidas tempranas y tardías de los ambientes uterinos. Normalmente una tercera parte de las vacas pare con una enfermedad que han llamado los investigadores CLIN 21, porque ocurre en los primeros 21 días. Y el CLIN se refiere a enfermedades clínicas. Y las enfermedades clínicas que más afectan a la vaca son la mastitis, la metritis y las cojeras, ¿correcto? En las vacas más recién paridas. Entonces, ese CLIN 21 inevitablemente y de manera directa o indirecta afecta al ambiente uterino, ¿cierto? Entonces, hay muchas condiciones, ¿cierto?, que pueden alterar ese ambiente y ese pH uterino que necesita el embrión para poderse adherir. Sí, entre esos otros factores también yo diría que se puede incluir ahí la sal mineralizada. Sí, correcto. O sea, las deficiencias minerales afectan algo, o sea, el primer mecanismo de alimentación del embrión que se llaman los cistotrofos. Ellos son los que nutren antes de la membrana coriovitelina y de la coriolantoidea. Y ese ambiente uterino afecta fuertemente ese medio de alimentación que son los cistotrofos. Pero yo no quiero pues caer en todos esos términos. O sea, Claro, lo, lo que yo ¿sabe les qué? digo ¿qué hubo? ¿Sabe que lo importante también en ese caso es poder nombrar esos factores que conllevan que las vacas sean problema para que las personas que están conectadas o que de pronto pueden tener algunas vacas con esos antecedentes empiecen a ver cuáles son las posibilidades que pueden causar que la vaca no quede preñada, que repita celo, que de pronto pueda estar produciendo muerte embrionaria y uno no se da cuenta porque un Correcto. embrión de 24, 25, 27 días es difícil de pronto saber que hubo muerte embrionaria. Sencillamente uno se da cuenta porque el día 44 o 40 días del primer celo de pronto entra en celo. Entonces, por eso yo voy haciendo esas preguntas para ir aclarando y que las personas sepan que no es solo eh, por una enfermedad reproductiva, sino también puede ser por un tema de que no es la adecuada que le está dando a sus vacas. Sí, correcto. O sea, el primer, o sea, el tema de base es el manejo de la vaca preparto desde el periodo seco, ¿cierto? Nosotros todos los días estamos construyendo más genética, todos los días estamos construyendo vacas de más exigencia nutricional, de más exigencia sanitaria y de más exigencia al manejo, ¿cierto? Que esos son prácticamente los cuatro pilares y agregamos la genética por el que empecé cuando digo que estamos construyendo vacas de muchísima demanda y siempre nos quedamos cortos en el tema, sobre todo el de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que la vaca tiene en el momento del parto, tiene un balance energético negativo muy alto, ¿cierto? Y eso va a producir unos cambios a nivel de útero que impiden no solamente el prendimiento del embrión, sino la reactivación de la vaca. Entonces, en su sistema hipotálamo, hipofisiario, gonadal uterino. Entonces, ¿qué pasa? Que la vaca no se inicia y son las famosas vacas que con ese balance energético negativo permanecen en ovarios estáticos, ¿cierto? No hay maduración folicular, no hay formación de cuerpo lúteo, la vaca no está cíclica. Pues esa no es la vaca problema. Normalmente ahí puede haber algunos casos de vaca problema, una que otra de esas que sufren ese efecto fisiológico, porque no es patológico, es fisiológico. Pero normalmente ellas no están concebidas en la categoría de vacas problema. Entonces, nosotros debemos hacer un manejo especial en, desde el periodo de vaca seca. El suministro
digamos, la suspensión de alimentos que contengan mucho omega 6 o omega 3, digamos. Eso viene a afectar el ambiente uterino en la vaca parida, correcto. Nosotros es el requerimiento de antioxidantes, nunca lo manejamos. Estoy hablando de 2 meses antes del parto, en que nosotros podemos hacer corrección de todas las condiciones que van a ser deficitarias, ¿cierto? El uso de vitaminas de complejo B es indispensable, ¿no? El uso o sea, dosificar el calcio y el magnesio, ¿cierto? Que son en gran parte asociados al sodio y al potasio de los productores de esa fracción nutricional, como los histotrofos en las primeras fases de desarrollo embrionario. Entonces, todo eso se puede suplementar a través de alimento o de medicamentos. Evitar, digamos, el excesivo uso de granos calentados, como los de los ensilajes. Esos granos son altamente oxidantes y cambian el ambiente uterino. O sea, la idea fundamental es que en el momento del ciclo estral, el pH esté más o menos en 7.2, o sea, ligeramente alcalino, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando, digamos, hay un suministro alto de pollinasa, yo soy, yo soy alérgico a la pollinasa, porque he visto causar muchísimos problemas con ese tipo de suplemento. La pollinasa aumenta mucho el nitrógeno ureico en sangre, lo que antes denominábamos bunes, y los, y los y afecta mucho el boom, sobre todo hacia el día 14 del ciclo estral, cuando estamos en la meseta alta de progesterona, ¿correcto? Que es la que permite que el embrión vaya a pegar. Ahí muchos estudios han determinado que hay un aumento del NUS, o sea, el nitrógeno ureico en sangre, hacia el día 14 del ciclo estral. Y resulta que hay una coincidencia. El día 17, a veces varía entre el día 16 y 18, es cuando el embrión es reconocido, ¿correcto? Entonces, coinciden esas dos cosas y normalmente el embrión tiende a retroceder, a reabsorberse. Entonces, es controlar eso, mire, ¿y qué podemos hacer? Aparte de aplicar medicamentos, o sea, digamos el uso de un antiinflamatorio no esteroide en el momento del parto contribuye de una manera dramática a acelerar Pero, la reabsorción uterina, o sea, la regresión uterina, doctor Octavio, y a mejorar el ambiente uterino en general. ¿Qué pero usted hubo? está diciendo cuando las personas están suplementando esos animales con suplementos diferentes a un pasto natural. O sea, está diciendo Sí, correcto. casos cuando de pronto la persona está dando concentrados, exceso de silo o alimentan con pollinasa, entonces el pH del útero se altera y por eso las vacas no van a quedar preñadas. Solo en esos casos, porque alimentadas con pasto natural y sal mineralizada, pues obviamente no hay necesidad de pronto de ese tipo de tratamiento. Lo digo como para que sepa. De pronto cuando el pasto no está fertilizado con muchísima materia orgánica, ¿cierto? Tipo porquinasa, digamos, o excesos de amoníaco, ¿cierto? En el proceso de fertilización. O sea, también el manejo de pastos es indispensable para evitar prácticamente cambiar el pH uterino, que tiene una influencia muy directa y muy cercana a la reabsorción del embrión. Claro. Entonces, Voy a hacerle dos preguntas para, antes de que se me vayan muy arriba esas preguntas, y una de ellas es la siguiente. ¿Qué pasa? Esa pregunta la hace en Ganadería Melimar. ¿Qué pasa si las novillas no fueron alimentadas con una sal adecuada? las deficiencias minerales, sí, o sea, hay varios minerales que son ¿Qué le pasa a indispensables. las novillas? Le pongo un ejemplo. Durante todo el levante, el momento del destete y todo el levante, las novillas no fueron alimentadas pues con una buena sal mineralizada, sino una sal regular, de regular calidad, o de pronto las personas que todavía dan sal blanca, qué sé yo. Conclusión, no tuvieron una buena sal mineralizada durante todo el levante. ¿Qué va a pasar con esas novillas al momento del entore cuando la persona las va a sacar ya para entorar? Hay un dicho popular que reza que siempre una mala novilla es una mala vaca,
y si la crianza es deficitaria, o sea, casi todos los minerales intervienen en el proceso reproductivo, ¿cierto? Sobre todo, pues, el fósforo, que todos lo conocemos, ¿cierto? El boro, el magnesio, básicamente el selenio, esos son minerales indispensables, o sea que el complemento mineral de la sal blanca es absolutamente indispensable, sobre todo en el proceso de reclutamiento folicular, de maduración folicular, de tamaño de los folículos que se producen. El tamaño del folículo que produce la vaca está relacionada directamente con el tamaño del cuerpo lúteo, porque en la fosa de la ovulación se forma el cuerpo lúteo. Si el folículo es grande, el cuerpo lúteo va a ser grande y va a tener buena capacidad de producir progesterona. Eso no, o sea, el desarrollo ovárico, el desarrollo genital, está asociado a la suplementación mineral también. O sea, la fertilidad de una novilla no se mide tanto por el tamaño del ovario, aunque es indispensable. Pero la fertilidad de la novilla se mide mucho por el diámetro del cuerno uterino. O sea, es fundamental. Las novillas más fértiles normalmente son las que tienen mayor calibre de cuernos uterinos, ¿correcto? Pero el desarrollo, las fases de reclutamiento, el crecimiento folicular, la formación de cuerpo lúteo, todo eso está ligado y tiene una participación muy importante el tema de los minerales. Claro, entonces para redondear la respuesta a la persona, eso quiere decir que esas novillas que han sido alimentadas o suplementadas con minerales de muy regular calidad o que no se le da una buena sal mineralizada, llega el momento del servicio que son novillas que no van a entrar en celo, que no van a estar, Ajá. sí, no entran en celo y la madurez del El reproductivo, útero. claro, y son úteros prácticamente inmaduros o de pronto infantiles, o el desarrollo ovárico es un desarrollo muy regular que encuentra unos ovarios muy pequeñitos. Normalmente en novillas los ovarios son pequeños, cuando son alimentadas con sales de regular calidad, los ovarios casi que es difícil, e inclusive a la palpación rectal, pues ya obviamente una persona con buena experiencia lo logra palpar, pero son muy chiquiticos, es como no Sí, sé sí, sí. no sé si de pronto vale la pena con la comparación, si de pronto el tamaño de una arveja o de un Sí. grano, para que las personas se hagan como la idea, ¿sí? El desarrollo Entonces, genital es lo que más se afecta realmente, el claro, desarrollo entonces, genital. ya que hicieron esa pregunta, ahí radica la importancia de por qué usar una muy buena sal mineralizada para nuestros animales, llámese novillas o estetes o vacas de primer parto o vacas que están dando cría, porque la sal es supremamente importante y va ligado directamente con la parte reproductiva de una vaca, para que ustedes lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Y además yo complementaría algo, no es solo mirar, no es solo tener en cuenta la cantidad de fósforo, que es por lo que comercialmente se venden las sales, sino que hoy venden sales supremamente buenas y proteinizadas y con unos efectos y con una seguridad en el consumo de minerales muy alta. Y en lo posible, si ustedes tienen opción del consumo forzado de sal, es mucho mejor que dar la sal en los potreros donde muchas veces se moja y se oxidan todos los minerales. Esos minerales se vuelven de cero asimilación. Entonces, el consumo forzado de sal es excelente. Además, esas sales proteinizadas son muy gustosas y muy palatables, entonces les gusta mucho al ganado. Y así aseguramos, porque lo que vos decís es absolutamente cierto. O sea, lo que más se afecta es el desarrollo genital. Y del desarrollo genital viene ligada a la fisiología genital. Entonces son animales con ovarios chiquitos, de reclutamientos pobres en el tema folicular, de desarrollos pobres en el folículo, de producción de cuerpos lúteos que no producen un nanogramo por decilitro, que es lo requerido para que un embrión pueda mantenerse de progesterona. Entonces siempre va a ser un animal que va a poner problemas de ahí en adelante. Entonces, eh, básicamente ese es el tema, ¿cierto? Claro, Pero lo que tenemos que tener muy en cuenta, yo les hablé del CLIN 21, es que las vacas que normalmente sufren enfermedades clínicas en el posparto, que están muy ligadas al tema de alimentación, normalmente van a tener cambios en el pH uterino. ¿Y yo cómo sé el pH uterino de una vaca? Hombre, hay unos métodos de poder tomar el pH uterino y saber en cuánto está. Y realmente nosotros nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque casi todos los veterinarios no manejamos el tema de úteros. Siempre estamos pendientes de si la vaca ovuló, si hubo un quiste, si no hubo un quiste, si los ovarios están lisos, si tiene una adherencia, ¿y ¿cierto? Si hay una mucha ovulación. ¿Ah? cómo,
¿Cómo hacemos para saber cómo está el pH uterino de esas vacas? Uno puede, a través de una sonda Foley, llenar el útero de agua, o sea, echarle más o menos, no llenar, unos 30, 40, recuperar el agua tal como se hace en el tema de colecta de embriones convencionales, de lo que hablamos cuando usted estuvo aquí haciéndome visita. Entonces usted mete la agüita, masajea el útero Agua, y vuelve y saca la agüita. agua Agua estéril. Agua estéril. estéril, exactamente, usted la mete, toma el pH previamente, mete el agua, hace masaje de los cuernos uterinos, recupera el agua a través de la sonda de Foley o con una jeringa, ¿cierto? Que a la jeringa que le puede pegar a la sonda de Foley y toma el pH y ese es el pH que va a tener el útero. Otro método que es sencillo es, yo con mucho gusto, yo manejo algo de ingeniería en los instrumentos que manejo para el tema de reproducción. Otro es poner un cepillito de citología, ¿cierto? En el émbolo de una pistola de inseminación. Entonces uno pone la camiseta sanitaria, lógicamente estéril, pone la camisa sanitaria, introduce la pistola, saca el cepillo, rompiendo la funda, le hace un movimiento al cepillito, de tal manera que raspa la pared uterina, ¿cierto? Saca el cepillo y lo pone en una cinta de pHímetro, que le va a marcar en cuanto está el pH. Claro. Pero créame que un porcentaje muy alto de las vacas tienen pHs muy ácidos y no hay riesgos, por buena calidad que tenga el embrión, de que eso vaya a prender ahí. Entonces son métodos muy sencillos que cuando usted quiera hacemos un videíto y yo se lo mando de cómo funciona la cosa, porque no son cosas ni complicadas ni costosas. Lo que usted tiene que tener es la destreza para poder llegar con pasar el cuello uterino, ubicar como cuando usted va a transferir un embrión en uno de los cuernos, saca el cepillito, ¿cierto? Raspa la pared, ¿cierto? Lo guarda, lo guarda de tal manera que usted cuando vaya a retirar la pistola, el cepillo no vaya a quedar afuera, retira la pistoleta de inseminación, desprende el cepillo, lo pasa por una cinta de pH y le va a decir cuánto pH tiene ese útero. Y a eso le trabajamos. Entonces, lógicamente, ¿usted cómo soluciona eso? Hombre, hágale un lavadito con bicarbonato de sodio, ¿cierto? Cambie el pH uterino e intente la inseminación luego. O, Y es, o la, bueno, ya que hablamos como para el tema de corregir ese pH, ese lavado con bicarbonato, ¿usted cómo lo hace? ¿Con qué lo hace y qué ilusión o cuánto? O sea, no, más o menos unos 50 gramos, ¿cierto? En medio litro de agua. Estamos hablando del 1 por 1000, más o menos. Y se hace el lavadito con bicarbonato, si se puede se masajea al útero y listo. Y eso se reabsorbe en patadas, pero nos permite cambiar el pH urinario, el pH uterino rápidamente, ¿cierto? Es, Claro, es bastante efectivo. vale la pena hacer la siguiente aclaración. Eso no quiere decir que van a llegar el día de mañana a las fincas y empiezan a medir el pH como está diciendo el doctor. ¿Por qué? Porque eso se hace solo en aquellos casos que de pronto no tiene problema con algunas vacas para peñarlas rápido. Si ustedes son juiciosos y entran las vacas al día 35, 40, 45 a haber parido y les echa a toro, por decir algo, y luego están palpando periódicamente, luego a los 2 meses o al mes y medio se empiezan a palpar y empiezan a sacar vacas ya preñadas, pues esas vacas tenían un pH perfecto porque ya están preñadas, si no, no estarían. Uno de pronto se debe enfocar, no sé si usted me corrige, en esas vacas problema, por decirlo así, o las vacas que no van quedando preñadas pues dentro de un tiempo prudencial, porque esas son las vacas que estarían ocasionando un cierto problema dentro del hato, ¿sí? Pero no veo necesario de pronto hacerlo en todas las vacas. ¿O usted qué recomendación hace No, con... no, no, no. O sea, primero tiene que haber una trazabilidad. O sea, tal como lo manejan los argentinos en los ganados de carne, lo que llaman las cabezas de parición. O sea, la cabeza de parición, que es el ternero más grande, es un indicio de la vaca que se preñó primero, porque ellos manejan bloques y hacen los servicios estacionales. O sea, las vacas, los terneros cabezas de parición indican dos cosas fundamentales. Una, son hijos de las vacas más fértiles del hato. Dos, son las vacas que tienen mayor habilidad materna. Eso es un parámetro de selección, ¿cierto? En las ganaderías de ellos, ¿correcto? Donde manejan estacionalidad. Nosotros lo podemos hacer de la misma manera, pero ¿cómo? Haciendo la trazabilidad de las vacas. Yo creo que cada uno
que tiene cría o que tiene lechería sabe cuáles son las más dingas vacas que son más chinches y que siempre están jorobando. Esas son las vacas en que hay que establecer una rutina. Entonces, cambia el manejo preparto desde el periodo seco. El que me quiera escribir por el interno, ahí está, y yo con mucho gusto le doy ya las condiciones exactas de cómo debe hacerlo y qué le debe aplicar a las vacas, ¿cierto? Claro, pero, Y cómo es el sistema de alimentación. Y yo les ah, mando las recomendaciones generales que yo manejo en todas las ganaderías que asesoro. Correcto. Entonces, con mucho gusto yo les mando el documento a quien lo quiera interesar, a quien le interese, perdón. Entonces, sencillamente hay unas condiciones de rutina que se deben manejar en las vacas paridas. Aparte de lo que le estoy diciendo de la preparación del periodo seco, en el preparto y en el parto. Y es cuando la vaca reinicia su reproducción, hágale un flujeo o hágale un metricheck. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué, para que qué- constate que la qué vaca es, no tiene una metritis clínica. ¿Ah? ¿Cómo? qué es lo que usted acaba de mencionar? Un metricheck. Un metricheck es un aparatico que tiene una copita en la punta y que usted se lo mete por la vagina hasta el tope de la pared vaginal, hace unos movimientos y arrastra moco cervical. Y ese moco cervical usted lo puede categorizar en 4 categorías y saber si la vaca está sucia o no, o si tiene una metritis subclínica. Correcto. Otro es hacer un citobrush en la vaca problema, correcto, que es meter el cepillito y hacer, que es una prueba de campo, un conteo de neutrófilos. Si los neutrófilos que usted encuentra haciendo la tinción en campo superan el 18%, es porque la vaca tiene una metitis subclínica. Entonces no se trata de ponernos como adivino a lavar esta y que a esta metricure y que a esta metribec y que a esta tirosina disuelta, porque es que lo que estamos haciendo es afectando los cotiledones, cotiledón y carúncula, el carúncula, ya se me olvidó, cotiledón fetal, el cotiledón fetal y la carúncula placentaria. O sea, nosotros empezamos con esas sustancias irritantes a afectar las carúnculas. Y entonces son úteros que cada vez van a estar más complicados si nosotros hacemos lavados indiscriminadamente. Entonces, hay dos formas con el metricheck. Si yo no tengo un metricheck, hágale un flujeo. El flujeo es meter la mano por la vagina y arrastrar, tocar el cervix con el dedo, hacer un arrastre del moco cervical, ¿cierto? Previa lubricación del guantecito y mirar la categoría del moco. Bueno, lubricar. Lo otro es obviamente con mucha asepsia, porque si la vaca de pronto no estaba sucia y uno ingresa el guante sin No, desinfección, no, sin no. ya, pues le vamos a ingresar ahora así todo el contenido, todas las pues, bacterias que van a estar de pronto en la parte externa. Entonces ese tema tampoco, pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Claro, ¿no? Y ayudándose de un gel antiséptico como el que se usa en ecografía, usted se pone el guante, se unta con el gel, mete la mano, la vagina, toca el cervix allá y por la parte inferior del cervix hace un arrastre de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de acuerdo con la mano que usted palpe, saca el moco y categoriza el moco, o sea, que tan limpio realmente está. Eso yo les mando con Pero mucho gusto las imágenes que manejo. de hacer eso, ¿no cree que es conveniente más bien utilizar un espéculo? No sé si todavía se utilice, y con eso no hay necesidad de meter la mano, sino únicamente uno ingresa ese espéculo, sí, sí. Sí, pero es que usted el espéculo le da el grado de irritación de la mucosa, pero Pero, no le permite casi nunca visualizar el moco, solamente el moco que arrastre el espéculo, pero el flujeo es una práctica limpia, no afecta al animal de ninguna manera, ¿cierto? A no ser que usted tenga un matacanca, pues que tenga unas manos impresionantes y vaya a desgarrar la vaca, pero eso no ocurre prácticamente nunca. porque yo Entonces, desde hace tiempo que algunos veterinarios utilizan es con el espéculo para ver internamente si de pronto hay moco, hay presencia de moco o no, sin necesidad de ingresar la mano, ¿sí? lo que pasa es que es muy subjetivo, Ajá. porque pues muchas veces yo no puedo ver el moco y adentro, recostado en la pared vaginal, no se puede diferenciar qué tan amarillo está, ¿cierto? O sea que si hay algún grado de contaminación o no. Pero entonces, como resulta que eso es una metritis clínica y la subclínica solamente la puedo hacer yo por conteo de neutrófilos utilizando un cepillito, entonces esa es mucho más segura, porque yo puedo decir, esta vaca está limpia, al flujeo o al metricheck medio limpia, pero puede tener una metritis subclínica
que solamente la diagnostico yo por conteo de neutrófilos. Y el conteo de neutrófilos es facilísimo, son unas células muy diferenciables con la tinción, ¿cierto? Y que teniendo un microscopio en la finca o pudiéndolo llevar, sencillamente se hace el examen muy fácil. Entonces, ese es un manejo especial que le debemos dar a las vacas problema, haciendo énfasis en que las vacas problemas no son las vacas abiertas. Las vacas problemas son vacas abiertas, pero que están sujetas a ciertas condiciones. ¿Correcto? Entonces, Y esa es la diferencia que hay que establecer. algo más para tener en cuenta es lo siguiente. El hecho de que usted tenga vacas problemas no quiere decir que pronto es porque, no sé, pues ya obviamente usted ha mencionado el tema del pH que está alterado, pero también puede ser por problemas de sales mineralizadas que también ya se nombró antes, o puede ser también un problema de enfermedades reproductivas. Exactamente, de origen genético. Ahí Claro, es donde tenemos, o sea, ¿no? factores son múltiples. La idea Múltiples. de esta charla con el doctor Octavio es darle de pronto, es poder contar ciertas experiencias y conocimiento para que ustedes tengan en cuenta. No quiere decir que, no, vamos a cambiar la sal mineralizada porque de pronto sea problema de sal. No, de pronto el problema no sea la sal. El problema sea de pronto porque no esté vacunando contra enfermedades reproductivas y en ese acto esté haciendo de las suyas la diarrea viral bovina o leptospirosis o IBR y son agentes, algunos de esos agentes que producen muerte embrionaria y la vaca sigue repitiendo, entrando en celo y entra en celo y no queda preñada y la tiene con el toro y es Z y no queda preñada, pero es porque pronto la vaca tenga problemas reproductivos. Entonces, por eso es No, muy muy bien. el tema del asesoramiento de la compañía, de un médico veterinario que tenga experiencia para ver cómo puede direccionar e identificar cuál puede ser el factor de tantos factores que puede estar ocurriendo esa repetición de calores o que las vacas no queden preñadas. Yo ya iba a manejar exactamente el tema sanitario, que usted ya se me adelantó. Exactamente, tener programas sanitarios contra enfermedades reproductivas tener continuidad en el proceso, no estar cambiando de medicamento cada rato, de bacterina cada rato, y que hoy le hago con este, me le hago, tener continuidad en el proceso, ser juicioso, saber cuándo se hacen las sábanas, cuándo se hace gradualmente las aplicaciones a las vacas con virus vivo, si están recién paridas, o sea, hacer un proceso organizado. Ese es muy claro el tema sanitario. Pero el tema sanitario es o sea, las consecuencias del tema sanitario son más masivas, llamémoslo así, que las consecuencias que sufre la vaca problema. Por eso yo empecé esta charla identificando la vaca problema. O sea, cuando usted tiene un problema reproductivo severo de leptospira o algo, o sea, los efectos van a ser más masivos que el manejo de la vaca problema. Pero normalmente la vaca problema es una vaca también que tiene unas características productivas especiales. Normalmente son las vacas de mayor metabolismo, las que más se afectan, son las mejores productoras, ¿cierto? Porque siempre pasa así. O sea, la vaca poco productiva, la vaca que está en la finca y no es rentable, esa vaca no tiene mayores problemas. O sea, normalmente las vacas problemas son las sobresalientes en el tema de producción. Lo que es importante y yo quiero recalcar es que tengan en cuenta esto. Controlemos los problemas clínicos de las vacas, en especial el tema de mastitis, de metritis y de cojeras. Las de cojeras y la de mastitis siempre se reflejan en el útero. Normalmente, en lo que pare una tercera parte de las vacas paridas tienen alguna secuela de enfermedad clínica, correcto. Y esa enfermedad clínica puede durar hasta los 120 días de lactancia. O sea, sus efectos pueden durar hasta los 120 días de lactancia. O sea, eso es lo que se ha comprobado en estudios pues, muy serios al respecto. Pero además de eso, ¿cierto? Es 30% más sensible a no quedar preñada que una vaca que no sufra Clinic 21. O sea, las enfermedades que se ocurren en los primeros 21 días posteriores al parto. De ahí se deriva su nombre, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso pues es un estudio de unos brasileños, entre ellos Carvalho, que las diagnosticaron de esa manera. Pero tiene 200% más de posibilidades de no parir esa vaca que experimenta enfermedades clínicas en el posparto, que podemos evitar, porque las enfermedades son
completamente tratables. Y tiene un 40% menos de posibilidades de ser fértiles sus ovocitos. Que eso en el tema de in vitro y eso es bastante contundente. O sea, el desarrollo de los ovocitos, su viabilidad y su proceso de fertilización se ve afectado cuando las vacas donadoras están afectadas por CLIN21. Entonces, eso lo tenemos en cuenta. Además, nosotros tenemos que ser responsables y ojalá pues de esta charla queden algunos mensajes si están de acuerdo conmigo en el manejo de las biotecnologías, porque con el tema de fertilización in vitro estamos aspirando, yo particularmente aspiro vacas, estamos aspirando todo y no nos fijamos, ¿cierto? Y siempre estamos detrás de cobrar y de estar pendiente que esto me va a generar un ingreso y estamos multiplicando las mismas líneas genéticas. Eso lo hablaba con vos, Rómulo, cuando estuviste aquí. Las mismas líneas genéticas. Muchas veces no nos estamos fijando siquiera si la vaca es una vaca problema. Y muchas veces la aspiración folicular y la fertilización in vitro son una opción para las vacas problema, para multiplicar las vacas problema. Entonces yo creo que en esto tiene que haber un uso profesional y razonable de las biotecnologías, porque las biotecnologías aceleran rápidamente el crecimiento de los actos. Yo ya tengo 60 años, de pronto yo no voy a sufrir las consecuencias profesionalmente de ese inbreeding tan fuerte que se está haciendo, pero que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Y, y, y en realidad, pues en eso los invito a la reflexión, o sea, la escogencia de las vacas donantes, a pesar de que la reproducción es una característica de mediana a baja heredabilidad, nosotros no podemos estar multiplicando problemas. O sea, nosotros tenemos que buscar soluciones. Esa pues es como la moraleja que queda de todo esto y que para los que nos están oyendo, yo les doy mi teléfono de una vez, yo les puedo alargar con muchísimo gusto la charla, darle las recomendaciones. Mi teléfono es 318-826-9693. Cualquier duda que quede de esta charla, porque pues, los tiempos son limitados, cualquier cosa que yo les pueda aportar, con muchísimo gusto. Voy, Hay muchas que no me sé, pero hay otras que me las sé bien y que conozco los resultados. Vamos a leer algunas preguntas, dudas que tienen las personas para que usted vaya dando la respuesta concreta a solucionar esas dudas, porque son varias preguntas que de pronto no se han respondido. Entonces voy con la primera. ¿Cuál es ese tratamiento que usted recomienda a las vacas de preparto? Es que el problema es que una cosa es de preparto de una lechería, preparto de vacas eh, para producción de carne, ¿sí? Pero Correcto. en general de pronto, ¿cuál es ese tratamiento que usted recomienda o para esas vacas de pronto pues, de lechería y también para el ganado pues de cría normal para la producción de carne? Vital, no voy a decir nombres comerciales, Ajá. Vital, las fuentes vitamínicas de A, E y D, eso es clave, ¿cierto? O sea, un producto comercial de buena calidad que contenga esas tres vitaminas, A, D y E, ¿Cuánto tiempo correcto. del parto? No, una sola aplicación, ¿cierto? Pero hay muchas condiciones de manejo que no están, que no, que hay que tenerla en cuenta, perdón. La primera, no llegar a la vaca seca con un sobrecondicionamiento. Pues sí resulta que las prostaglandinas se producen en la grasa corporal, ¿cierto? Y entonces animales sobrecondicionados van a tener altos niveles de prostaglandina 2 alfa y van a afectar el tema reproductivo fuertemente. Entonces, que la vaca llegue a una condición corporal, ¿cierto? Máximo de 3,75 por decir algo, teniendo en cuenta que cuando pare, pues va a perder más o menos un punto de condición corporal, para que quede más o menos en 2,75, que es una condición corporal deseable en una vaca recién parida. Otra cosa que debe tener en cuenta, una fuente de complejo B, correcto. Y puede también manejarse un rehabilitador orgánico, ¿cierto? Hay varios en el mercado, ¿cierto? Que nos ayudarían mucho a iniciar la vaca en el periodo seco, ¿correcto? Y lógicamente, pues si es ganado de leche,
un antibiótico de lenta degradación, un antibiótico mamario de buena calidad, ¿cierto? Y acuérdense de una cosa, el que le huye al costo le huye a la utilidad. No podemos estar comprando lo malo del Pero mercado. ¿Ah? yo voy a jugar como abogado del diablo en decir lo siguiente. Si uno tiene una buena sal mineralizada y uno tiene buena comida en el potrero, casi que me atrevo a decir que no hay necesidad de aplicar esos medicamentos. ¿Por qué? Porque si la vaca está saludable, está de buena condición corporal, la vaca no pare delgada y pare con buena condición corporal y tiene una buena sal mineralizada, pues el tema de medicamentos, para mi opinión, es una opinión muy personal, eh, casi que pasa a un segundo plano. Lo digo porque yo lo he vivido en la finca. Desde que uno tenga la parte saludable de los animales, que no haya cojeras, condición corporal, comida, etcétera, pues sencillamente yo Sí, lo no, que pasa es que no hay de vitamina. pronto el periodo seco, de pronto el periodo seco no hay problema. Pues en la vaca posparto, que tiene un metabolismo muy acelerado, hay una rápida eliminación, Ujú. ¿cierto? Entonces ahí es donde suplementar las vitaminas es importante, ¿correcto? O sea, lógicamente usted tiene toda la razón, doctor, en lo que está planteando, ¿cierto? Y una buena alimentación obvia la aplicación de muchas cosas, Y ¿cierto? todo que mire, pasa lo siguiente, el ganadero como tal es muy dado a decir, doctor, ¿qué vitamina me recomienda para aplicarle a las vacas para que entre más fácil en el celo, por ejemplo? O al momento el destete, ¿qué vitamina me recomienda aplicarle? Yo sabe que les digo casi siempre a esos ganaderos, les digo, ¿sabe cuál es la mejor vitamina en sí? Muy buen pasto, pasto suficiente para el ganado y una muy buena sal mineralizada. Pare de contar. Si uno tiene Estamos, y tiene suficiente comida, ahora si de pronto la finca es una finca de 200 hectáreas y le tengo 500, 700 animales, pues yo entra sin necesidad de ir a los potreros. Yo tengo dudas de que el ganado tenga un muy buen estado y tenga buena condición corporal porque la carga. sí, la verdad es que estamos, de pronto yo me refiero también a un sistema especializado de lechería donde vos en esta zona de Manizales tenés vacas dando 45 litros de leche. Entonces una vaca empieza con un balance energético negativo muy fuerte y hay que dar las cositas inyectadas también. Entonces, Claro, entonces como suplemento, son dos condiciones distintas. O sea, la vaca de carne pues no tiene tanta demanda de orden vitamínico y mineral. Por eso una sal proteinizada, digamos, les ayuda mucho. Muchas veces el pasto, que es la base de todo, ¿cierto? Y que definitivamente lo más importante, pues requiere en el momento del parto hacer algunas adiciones, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, hay unos productos supremamente buenos que han sido objeto de mucha investigación y que realmente funcionan, ¿cierto? Pero lógicamente, si usted los va a aplicar solo y usted no tiene buena comida, tiende al fracaso. O sea, la base de todo es el buen forraje y la buena suplementación, ¿cierto? Pero no sobra las adiciones. Y digamos, hay una cosa muy simple, lo que yo les decía del antiinflamatorio no esteroide, meloxicam, digamos. Eso funciona supremamente bien, ¿en qué, supremamente bien. ¿Ah? en qué Porque momento, no, en qué en el momento? momento, la primera semana después del parto. Eso ayuda muchísimo. Y digamos, aplicar una prostaglandina, ¿cierto? En el momento del parto también funciona porque nos ayuda a sacar más rápidamente, a eliminar todos esos loquios de manera más rápido. Y si el animal hace una reabsorción, se me fue la palabra, involución uterina rápida, más rápido empieza a ciclar. Y si más rápido empieza a ciclar, va a ser una vaca que va a ser cabeza de parición. Entonces eso definitivamente es una ayuda simple. Y mire que hay otras ayudas que yo les sugiero que no le cuestan nada, Pero espere, ¿cierto? eso que usted acaba de decir de meloxicam, la prostaglandina, ¿a los cuántos días posparto lo recomienda? La primera semana después del parto, Y se, durante la primera semana al- después del el mismo día ¿Ah? se pueden aplicar, sí. ¿Cómo? El mismo día se pueden aplicar el meloxicam Sí, y la prostaglandina. el, el mismo día se pueden aplicar. El mismo día se pueden aplicar. Y hay otras, pues usted sabe que hay otras cosas que uno aplica normalmente para evitar problemas de fiebre de leche, ¿cierto? De vaca caída, ¿cierto? Pero eso pues muchos de este respetable público lo conocen y yo me voy a referir básicamente al tema de lo que es más ávido y más se utiliza
para solucionar problemas reproductivos, ¿cierto? Ok. Entonces, eh, yo creo que lo que yo tengo aquí apuntadito, porque no se me olvide, yo creo que no se me salta nada, pues, de los temas que yo Aquí hay quería otra, realmente, ¿cierto? aquí hay otra pregunta que hicimos hace un rato y que no se la había hecho. Y es edad y peso adecuada para entorar las novillas de vientre para no tener problemas a futuro. 350 kilos mínimo, pensaría yo. Ujú. En el afán de tener receptoras, porque como se ha propagado tanto la transferencia de embriones, estamos peleando terneras de 300, 350, y las coge la primera lactancia con la muda, y, y se acaban, y el balance energético es altamente negativo, y son animales que se pueden recuperar, que levantan mal la cría si es ganado de cría, ¿cierto? O que no dan nada de leche en la primera lactancia. Yo les recomiendo, pues en teoría es el 70% del peso adulto, si queremos ser más exactos, de acuerdo a la raza, ¿cierto? Mínimo el 70% de su peso adulto. O sea, si es una vaca que pesa 600 kilos, entonces la debemos servir de 400. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Listo, aquí hay otra pregunta de Sebastián. ¿Qué tan bueno es suplementar días antes a los vientres de los cuales se les va a colocar embriones? ¿Es mejor una suplementación proteica o energética? Eh, es la pregunta que hace Sebastián. Volvemos al tema que vos planteas ahora, ¿cierto? Yo creo que si el animal está en muy buena condición corporal, no requiere nada. Y la buena condición corporal se debe a una buena alimentación, ¿cierto? Como recomendaba un colega mío que dice, no hay nada mejor para un animal que 2 kilitos de concentrado en ayunas. O sea, es sencillamente tener buena comida. Si el animal, digamos, yo le aplicaría básicamente un antioxidante, le sirve, ¿cierto? Y pare de contar. Ahora aplican mucho a a las receptoras betacarotenos, ¿cierto? Algunas cosas pues que actúan directamente sobre el folículo, pero la verdad yo creo que no habría que aplicarle nada si la condición corporal es deseable. Sí, ahí nuevamente entramos a lo que habíamos mencionado antes y es muy bueno ser reiterativo en la importancia de la comida de los animales en el potrero, porque es lo más económico, ¿sí? Sí, sí. Eso es lo importante y acompañado también con la sal mineralizada. Aquí hay otra pregunta Des- de W. Desafortunadamente, doctor, o sea, nos hemos puesto a construir mucha genética. En la medida que hemos construido mucha genética, hemos construido animales altamente demandantes. Entonces, en el ganado de leche, usted está viendo que una vaca Holstein de alta producción hay que darle 12 kilos de concentrado. Y cuando hay que darle 12 kilos de concentrado, se nos altera absolutamente todo. Y lo primero que pasa es una acidez en el útero, la cosa más berraca, por el tema del suministro alto de hidratos de carbono. Entonces, son un mundo de cosas con que tenemos que convivir, pues, porque básicamente el desarrollo genético no corresponde a la oferta ambiental. Entonces, ¿qué pasa con eso? Siempre los procesos van a estar alterados. Claro. Aquí hay otra pregunta que dice W. Pérez Jiménez, ¿qué tan bueno es suministrar o inyectar cobre en novillas y vacas? Bueno, muy bueno eso. O sea, pues, y gracias por la pregunta que se me había olvidado, ¿cierto? Funciona muy bien. El cobre es un elemento mineral indispensable en el tema de reproducción, sobre todo en la maduración folicular. Ujú. Entonces ayuda mucho en el tema de receptoras y ayuda en el tema de donantes también, de donadoras, pues. O sea, es muy bueno el suplemento de cobre. Ok, perfecto. Em, ¿Qué tiempo antes de la inseminación se puede hacer el lavado con bicarbonato? No, puede ser inclusive en el momento de la inseminación, no tiene ningún problema. Inclusive se usan lavados antibióticos también con productos comerciales y se ha comprobado que no afectan la inseminación. O sea pues preferiblemente hacerlo unas 48 horas antes, pero, pero, pero no tiene inconveniente si lo hace despuesito tampoco. No hay problema con eso. Ok. Aquí están preguntando que si usted recibe rotantes o pasantes. Sí, yo he recibido pasantes desde 1996, recibía pasantes, pero últimamente no lo he hecho, pero que me escriba por mi interno
a ver si cumplimos con las expectativas y retomamos el tema. En los últimos 2 años no he recibido votantes, pero podríamos volverlo a hacer. Claro No, que sí. Tiene que ser una persona apasionada por el tema como soy yo. De resto no me sirve. Pues esa y dispuesta a aprender y a colaborar, pues, tremendamente en el oficio que hacemos. claro. Básicamente es eso. Otra pregunta, dice Juan Zapata, ¿qué podemos utilizar las novillas de primer parto para que sean más eficientes, como para, bueno, sí, como para que entren más fácil para la siguiente preñez en vacas de primer parto? A la siguiente, en novillas para primer parto. No, O sea, digamos un la tema. pregunta es, ¿qué se puede utilizar en vacas de primer parto para que entren más fácil en celo para preñarlas al segundo parto? Así. Ese es el cuello de botella de las ganaderías, las novillas de primer parto. O sea, son las más difíciles de preñar, ¿cierto? Porque no solamente están sometidas a un nuevo ambiente en todos los aspectos, ¿cierto? Sino que el parto les da muy duro. Yo retomo lo que usted me decía, doctora Cerles. Un muy buen preparto, un muy buen periodo de transición ruminal para que haya maduración de, es que ya no tengo memoria, ayúdeme a, bueno, de las papilas en el rumen, ya me acordé. Ujú. Maduración, o sea, un buen periodo de transición con un concentrado adaptado pues para las condiciones del animal, ¿cierto? Y sobre todo unas muy buenas forrajeras, bregar a que la novilla para en la mejor condición posible. Eso ayuda. En lo posible, tener un lote de novillas en lactancia. O sea, las novillas son muy sometidas como para ir a un término moderno a bullying por los otros animales. O sea, las novillas, en un grupo de novillas se comportan mucho mejor productivamente y también reproductivamente. Entonces, si usted tiene la posibilidad de tener un grupo de novillas, hágalo, ¿cierto? Ya luego, para la siguiente lactancia, las incorpora al otro lote. Pero a las novillas le dan mucho palo en los lotes cuando están revueltas con vacas multíparas. Sí, Entonces, esa es otra consideración. ese manejo, si uno puede de pronto tener esas vacas de primer parto separadas, que no tengas con vacas multíparas, y ojalá en los mejores potreros les va a ir mejor. Sí, Y una seminalizada que también le ayude, le potencialice más a entrar en celo y a que no pierda condición corporal, eso es clave. Si uno no tiene buena comida y buen manejo, y de pronto tiene esas vacas de primer parto revuelta con las de los demás partos, y no hay muy buena comida, esas vacas de primer parto se van a ir para el piso en condición corporal que difícilmente las van a preñar. O sea, prácticamente no se preñan hasta que no se desteten y recuperen condición corporal. Entonces, lo clave ahí es un manejo especial para que no pierdan condición corporal, para que se sostengan una condición corporal, ojalá de 3,5, si fuera de 1 a 5 la condición corporal, porque esas vacas por sí solas les da muy duro. O sea, la vaca de primer parto les va a dar muy duro. yo Y si, creo que ajá, es, esas vacas son siempre candidatas a una sincronización. O sea, es sincronizarlas con un primis de progesterona, con un dispositivo y correrles para que no le cojan a uno ventaja. Siempre con la aplicación de gonadotropina coriónica quina. O sea, pues hay varios, ¿no? Ustedes los conocen, el Foligón, ¿cierto? El Sincro SG, ¿cierto? Todos estos. ¿Por qué? Porque hay tres condiciones en los protocolos de sincronización donde el Sincro SG es indispensable usar y es cuando los animales están bajitos en condición corporal, que es muy común en las novillas de primer parto, cuando hay presencia de cría o en temporadas invernales intensas. Ahí el animal requiere la aplicación del protocolo de sincro-DSG. Yo esas novillas normalmente las trabajo con protocolos de sincronización, porque como usted decía, doctor, son bastante chinches, o sea, son muy complicadas. Pero hay que hacerle los exámenes de rutina que yo les conté, el Metricheck, el flujeo, si se puede hacer el citobrosh, o sea, las cositas que se manejan en el tema de sanitario, y porque es que una novilla de esas la coge una infección uterina y la vuelve ropa de trabajo. Entonces, pero lo fundamental y lo que usted ha insistido siempre,
una muy buena sal mineralizada, un suplemento muy completo y unos muy buenos forrajes y que ellas disfruten de las mejores praderas. Eso es indispensable en este Claro. tema. ¿Me recuerda otra vez un número telefónico para escribirlo aquí en un mensaje para que lo puedan anotar? 318-826-9693. Listo, aquí envío ese mensaje para que ustedes lo tengan porque lo estaban preguntando, no alcanzan a anotarlo, pero aquí lo acabo de enviar en un mensaje. Y mientras tanto, vamos a resolver esta pregunta que hace Genaría Melimar. Y es, ¿las novillas de 350 kilos deben de ser menores de 3 años? Debe- Deben ser precoces, sí, deben ser precoces. O sea, Claro, ojalá 2 años, pues, claro. a A dos ver, años, 2 años larguitos, pues. claro. Pero, Si usted tiene novillas, en ese caso la pregunta que hace la persona, y eso es muy común encontrarlo, sobre todo en ganaderías comerciales, que novillas de 3 años las pasan a entore porque a los 3 años llegan a de 350, 370 kilos, 380 o 340. Les digo algo, tienen muy mala comida. O sea, así es. de pronto no tienen pastos mejorados, de pronto tienen una carga animal muy alta, de pronto el manejo de esos animales, las novillas es muy regular, el tema de la sal mineralizada, etcétera. ¿Por qué? Porque una novilla, sea comercial o pura, a pastoreo, debe estar llegando siquiera a servicio a los 24, 26 meses, e inclusive hasta de 22 meses, de 350, 370 kilos. Entonces, yo sé que hay muchas ganaderías todavía en el país que de pronto tienen esas fallas en el levante y llegan al entore hasta los 350, 360 kilos de 3 años. Y les digo algo, han perdido la vida productiva y reproductiva de una novilla o de una hembra, han perdido prácticamente un parto. ¿Por qué? Porque cuando entra en celo hasta los 3 años, a esa edad es cuando debían estar haciendo su primer parto. Entonces, Ajá, me va a durar 10 años, ya de entrada me dejó de producir una cría esa vaca o esa novilla. así es, tal cual. Bueno, ya aquí voy a quitar este mensaje acá y voy a dejar el teléfono porque ya se fue más arriba. Aquí fijé el contacto del doctor Octavio. Eh, bueno, aquí hacen una pregunta con respecto a las enfermedades reproductivas. ¿Qué criterio tiene en cuenta en el momento de escoger una vacuna virus vivo versus virus muerto contra enfermedades reproductivas? Ujú. O sea, la vacuna de virus vivo es supremamente efectiva, pero no debemos ponerla a animales preñados hasta que no haya un grado de inmunidad muy alto. Entonces, a mí particularmente me gusta mucho la vacuna de virus vivo y la pongo hasta los 45 días. O sea, entre 45, cuando ya voy a exponerla, cuando el animal ya ha completado su involución uterina y tiene la posibilidad de quedar preñada, o sea, 40 días en adelante, ahí que salga el lote a entorarse o a inseminarse con la vacuna de virus vivo. Y luego hago un refuerzo de leptospira a las vacas preñadas a los 5 meses de gestación. Correcto, eso es básicamente. Ya cuando tengo inmunidad completa, demostrada por chequeo sanguíneo y todo lo demás, ya puedo utilizar sin ningún riesgo de que se produzcan reacciones o abortos la vacuna de virus vivo. Pero es supremamente eficiente, pero requiere de un manejo muy cuidadoso. Ese básicamente es el criterio. Comercialmente, yo creo que hay unos laboratorios pues, más responsables que otros en la elaboración de las vacunas y ahí les dejo la reflexión. El que le huye al costo le huye a la utilidad. O sea, debemos utilizar productos de muy buena calidad porque es que estamos arriesgándonos mucho. Un tema, digamos, que nosotros debemos controlar y del que no hemos hablado, doctor, es la presencia de los perros en las fincas. Yo, aquí está mi chandoso, yo soy un amante de los perros, pero debemos saber que los perros no deben visitar las vacas en los ordeños. No, los perros no deben estar en la sala de ordeño. O sea, la leptospira más difundida es la canícula. Si ustedes analizan eso y es altamente abortiva. Entonces, son cosas simples como esas. Yo no voy a mandar a amarrar los perros, pero los perros deben mantenerse en lo posible lejos de las vacas. Entonces, ese es un criterio muy simple y fácil de manejar, pero,
Pero si ustedes miran el comportamiento, la leptospirosis canícula es altamente abortiva y es la más común en todos los chequeos que uno hace. ¿Cierto? Entonces pues, eh, es tener cuidado en ese sentido también. ¿Sí? Y el hecho de los atos cerrados, ¿no? Hay atos donde estamos comprando permanentemente animales. Y, y, y entonces, por lo menos, tener cuidado con la vacunación. O sea, vacunar a los animales que entren, porque después pues, es imposible tener atos cerrados en muchas condiciones de negocio. Claro, ¿Cierto? Pero ser especialmente cuidadosos en el tema de las lecherías, básicamente. claro. Aquí hay otra pregunta que hace Agropecuaria Llano Verde. ¿Vacas de un mes de paridas se pueden vacunar contra leptospira o vacas con un mes de preñez? Sí, o sea, con una vacuna compuesta, sí, no hay problema. Pero pues si están preñadas, utilice virus atenuado o virus muerto. Porque si usted pone virus vivo, lo más seguro es que va a perder ese embrión o esa preñez. ¿Cierto? O sea, Claro. utilice virus muerto mientras que logra inmunidad. Y esto es en el caso de esa pregunta que necesita hacer un refuerzo para solo de pronto leptospirosis, porque si vacuna solo contra leptospira y no vacuna contra enfermedades reproductivas que incluyen leptospira, diarrea viral bovina, IBR, no está haciendo nada porque está dejando de vacunar los animales contra las otras enfermedades y solo se enfoca contra leptospirosis, ¿sí? Correcto. Em, y algo como para terminar como para darle de cierto modo, finalizando este en vivo, es una pregunta que hacen con respecto a la retención de placentas. En esas novillas o vacas de primer parto, ¿cómo se previene la retención de placentas, ya que son muy propensas? Está diciendo Manuel Villa. Ajá. Condición corporal. Uno de los primeros, una de las causas más predisponentes a la retención de placenta es el sobrecondicionamiento. O sea, la condición corporal con que llegue el animal al parto. Sí, Teniendo en cuenta el sobrecondicionamiento o el pobre condicionamiento. O sea, las dos son igualmente graves, ¿correcto? O sea, eh, básicamente la retención de placenta está asociada con deficiencias minerales, que el doctor ha insistido mucho en eso, una sal mineralizada de buena calidad, ¿cierto? O sea, sabemos que el exceso de calcio no se puede dar en la vaca seca, ¿cierto? Por el tema de fiebre de leche. Pero igual debemos manejar el tema de otros minerales que ayudan en el parto, en la contracción uterina, tipo magnesio, ¿cierto? Ya nosotros a la vaca recién parida le podemos dar calcio, ¿cierto? O sea, ese tema hay que manejarlo con cuidado, el tema mineral y el tema de sobrecondicionamiento. Básicamente es ese. Todo parto distóxico lleva consigo una retención de plasma. Entonces, claro. ojo con los abatimientos, ojo con los terneros grandes, ¿cierto? Ojo con qué estamos padreando nuestras vacas, porque eso es una causa desencadenante del tema de retención. Claro, y bueno, con respecto a ese tema de las retenciones de placenta, que el doctor lo mencionó, es muy ligado y va muy de la mano el tema de minerales. A nosotros nos pasó algo muy similar, pues un caso nuestro hace unos años en la finca que dábamos una sal mineralizada costosa, aparentemente buena, etcétera, pero teníamos problemas de retención de placentarias. Y cuando empezamos a ver diferentes factores que puede ser el tema de vacunas reproductivas, vemos muchos factores, pero como eso es muy ligado, o sea, el tema de retención de placenta, tengan mucho cuidado. Si ustedes tienen una alta incidencia, puede deberse a que la sal mineralizada no está haciendo el trabajo que debe hacer. ¿Nosotros qué hicimos o cómo solucionamos ya viendo ese tema de retenciones de placenta? Fue cambiando la sal mineralizada que usábamos en ese momento, pasándonos a otra y con esa sal mineralizada hemos mejorado inclusive el porcentaje de vacas preñadas por embrión, porque por monta natural de inseminación la verdad el porcentaje no variaba, pero con el tema de embriones en ese momento para nosotros era un porcentaje bajito. Cambiamos inclusive de laboratorio y tampoco. Y cuando ¿Sí? quisimos cambiar y tocar la sal mineralizada y cambiarla, nos dimos cuenta que mejoró el porcentaje de preñez en embriones y además de eso, los problemas que teníamos por ahí de vez en cuando de retenciones desaparecieron. Y tanto así que hoy en día
que manejamos un dato alrededor de unos 400 vientres, yo creo que retenciones de placenta en el año, por ahí si al caso, unas 2 vacas, si al caso. Correcto. Apoyarse, o sea, el complejo BEDOC nos ayuda mucho en el tema de unión carúncula-cotiledón. Hace una unión, nos contribuye mucho a ese efecto circulatorio y al desprendimiento rápido en el momento del parto. El complejo B, por eso yo lo recomiendo inyectado, a pesar de que algunas sales mineralizadas de esas tienen tiamina, o sea, todos esos elementos del complejo B, pero la aplicación del complejo B desde el periodo seco, una sola dosis, es que no son tratamientos altamente costosos. Más costosos son los días abiertos. Un día abierto vale 22.000 pesos, algo así es lo que tienen estimado. O sea, eh, es manejar eso a pesar de que en eso estoy absolutamente de acuerdo con usted. O sea, todo entra por la boca. O sea, hay que proveer buen alimento para los animales. Ojo con los hilos. O sea, los hilos son muy oxidantes. Los hilos que tienen grano son muy oxidantes. Entonces empezamos a tener problemas en el tema de reproducción. Y normalmente el silo de buena calidad tiene que tener grano, porque el resto del silo sin grano es un pasto de mala calidad. Eso está absolutamente comprobado. Claro, Entonces pues, hay que dar como esas lecciones basadas en la experiencia personal, ¿cierto? Básicamente lo aquí que uno, otra lo que uno está pregunta, viendo. otra pregunta que hace un colega, y me parece también pertinente tocarlo, y es qué predispone y cómo prevenir los prolapsos vaginales o inclusive uterinos. Muy buena pregunta, sí. Eh, como la retención de placenta, miremos muy bien. O sea, o sea, la falta de estabilidad en el útero y en la vagina también está apoyado fuertemente por el suplemento mineral, Ujú. por un lado. Ojo con los acoplamientos, que es que el parto se produce básicamente por un fenómeno de hipoxia del ternero. O sea, cuando el ternero ya crece mucho, puede arrastrar con el útero en el momento del parto y empezar a producir un prolapso vaginal previo al parto, que normalmente desencadena un prolapso uterino. Eso, entonces, reitero, aplicación de complejo B nos ayuda en el tema, un complejo B de buena calidad, ¿cierto? Pero eso tiene un componente hereditario. O sea, las vacas que prolapsan no solamente siguen prolapsando, sino que las hijas de las vacas que prolapsan normalmente prolapsan. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Yo no sé, pues, si queda contestada esa pregunta, pero yo creo que esas son las causas más predisponentes en el tema de prolapsos vaginales y Claro, uterinos. yo me atrevo a decir que de 10 vacas, de pronto una o dos eh, dejan de prolapsar. Pero es muy común que cuando empiecen a prolapsar ese prolapso uterino, la vaca no se recupere y se haga de pronto, se logre introducir el útero otra vez y se le coja unos puntos a la vulva para que no expulse y la vaca después de pronto sigue expulsando. Pero yo he encontrado que la verdad son muy poquitas las vacas que dejan de prolapsar. Pues desafortunadamente muchas de esas vacas se terminan perdiendo y uno tiene que mandarlas para matadero, para sacrificio. Ahora, doctor, voy a hacer un aporte, pero voy a hacer un aporte de orden comercial porque les tengo que dar el nombre, porque es el único producto que hay en el mercado. Ujú. Oro Fino sacó un producto, una progesterona inyectable que dura 3 semanas en sangre. Eso no se había visto y es el único laboratorio que la produce. Es excelente en esos casos. O sea, tiene que funcionar en esos casos, es un producto nuevo en el mercado. Pero cuando usted introduce el útero nuevamente y pone una progesterona tipo Gestabel, tipo progesterona MK, ellas tienen una dureza en sangre que no supera las 30 horas. Entonces, inmediatamente pasa el efecto, ¿cierto? Ese útero va por fuera otra vez. Entonces, esta es una progesterona que dura 3 semanas en sangre. Entonces, el útero se va a estar quietico ahí porque la progesterona se va a mantener alta y la acción de la prostaglandina no va a tener un efecto adverso muy notorio. O sea, nos va a ayudar de alguna manera a solucionar. Yo, digamos, la he estado ensayando en esos casos, pero sé que de pronto eso es un aporte. Se llama como los dispositivos de ellos, Syncrogest.
pero es sincrojet inyectable y la dosis es de 12 ml. ¿Cómo Entonces se el llama? colega, ¿ah? ¿Qué? Sincrogest inyectable. Ah, ok. Y es de Ourofino, pues, que es una empresa brasilera, ¿cierto? Que es la misma que produce el Sincro ESG. Pero yo hace mucho tiempo me estaba soñando en reproducción un producto de ese tipo. O sea, porque las progesteronas funcionan, tienen un efecto benéfico en ese sentido que formulaba el colega, pero en realidad no existe o sea, es de muy rápida dilución en sangre, o sea, no tiene un tiempo de permanencia largo y entonces no sirve en muchos casos. Pero cuando usted tiene que retener un útero prolapsado, yo estoy seguro que debe funcionar. Ellos no presentan cifras, pero pues dejo esa inquietud de pronto para que lo ensayemos varios a ver cómo nos va. Sincroges inyectable, una sola aplicación. 2 ml, sí. Y repetir las 3 semanas, ¿cierto? ¿Y repetirlo cuánto? Repetir a las 3 semanas, porque la duración del producto en sangre son 3 semanas. Ok. Eso es cuando ya existe la primera vez que uno ve ya el prolapso uterino. Exactamente, usted mete el útero nuevamente, lo deja en su sitio y la recomendación es aplicar progesterona. Ajá. Pero resulta que la progesterona después de 30 horas ya no está en sangre, ¿cierto? Deja de hacer su efecto. Entonces yo estoy muy convencido de que este 5G nos va a servir para solucionar eso. Pues es que es una droga que salió al mercado hace 4 meses. Y yo no sé pues qué estudios tengan al respecto. La verdad no me he metido a rebrujar. Claro, Pero oro fino, eso me le repetí 3 semanas, exactamente. listo. Básicamente, en casos de prolapso uterino. Aquí apunté, aquí apunté, no, aquí mande un mensajito para que ustedes tengan en cuenta. Mm, bueno, eso es en caso de que la vaca esté vacía, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, sí. O que empiece a presentar un prolapso vaginal, como bien dice el colega, que se empieza a mostrar inicialmente antes del parto un prolapsito vaginal, entonces aplica la progesterona que esa no va a sobrar. Claro, porque ese sincroges, ¿me recuerda cuál es el principio activo de ese sincroges inyectable que usted está diciendo? Es progesterona, Ok, básicamente. Pero creo que tendría que revisar, doctor, no me acuerdo. Ya a estas alturas he venido perdiendo la memoria, pero no me acuerdo cuál es el principio, pero podemos revisar. Pero es ok, una progesterona de la función, única en el mercado, entre otras, pues. claro, claro. Progesterona. Sí, aquí están diciendo que es progesterona, correcto. Sí, sí, están diciendo eso. Pues nada, doctor Octavio, no sé si de pronto queda algo más para anotar. Ya llevamos hora y 20 aproximadamente de este live, de esta charla técnica como la hemos denominado. No sé si de pronto usted tenga alguna otra anotación o ya quedamos así listos con ese No, momento. agradecerles la paciencia y cualquier cosa desde Manizales, esta es la tierra de ustedes. Aquí con mucho gusto recibo todas las comunicaciones. Quien quiera venir, quien quiera extender la conversación conmigo, está cordialmente invitado. Me disculpan, no me las sé todas, pero pues tengo pues la experiencia de tantos años, como digo yo, de estar detrás de las vacas, porque he estado más detrás de las vacas que adelante. Entonces, una invitación cordial a que trabajemos todos por este sector, ¿no? Y con el liderazgo suyo, doctor, seguro que así va a seguir siendo. Lo felicito por su programa y por toda la paciencia que tuvo conmigo para enseñarme a manejar el Instagram. No, tranquilo, para eso estamos. Además que yo estaba preocupado porque por un lado nos podíamos conectar con usted y por otro lado yo tenía pico y placa, no llevé el carro, estaba con un amigo trabajando, me dejó en una parte porque él también tenía pico y placa en el carro, entonces yo fui a coger taxi y yo caminé como 5 cuadras tratando de coger taxi casi y yo dije, no, voy a llegar tarde. Pero bueno, llegué a tiempo, gracias a Dios, y aquí estamos. De verdad que usted, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir el conocimiento a las personas que estuvieron conectadas
este programa va a quedar disponible a partir del momento que terminemos la conexión acá en Instagram y luego les estaré compartiendo el link porque también la idea es poderlo transmitir o poderlo compartir en el canal de YouTube para que ustedes tengan en cuenta eso. Muchas gracias, doctor, por tenerme en cuenta y por esta oportunidad. Y espero pues que por lo menos hayamos contribuido de alguna manera a generar conocimiento. Listo, Veremos a ver. la idea inclusive es seguir, para que ustedes sepan, con las entrevistas a los ganaderos, para conocer la experiencia de ellos, la historia, de todo lo que ustedes saben, y por otro lado también apoyarnos con colegas veterinarios, con laboratorios, para hablar de esas charlas técnicas y resolver también muchas dudas de diferentes temas, porque temas hay infinitos de temas y la idea es poder compartir eso con ustedes. Entonces vamos a estar por este medio haciendo ese tipo, tanto de las entrevistas que ya ustedes conocen, como las charlas técnicas como la que se hizo en la noche de hoy. Listo, entonces, Perfecto. muchísimas gracias, buena noche y saludos para todos. Gracias.